Así, con esta magnífica estampa de una ciudad que conmueve, una ciudad que vibra, esperando la gran final de la Copa del Mundo, les damos la bienvenida a Fútbol Picante con un invitado muy especial. Nos vamos a divertir, un panel espectacular, lo enriquece Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y desde luego también está Martín Einstein, que no hace los trenes a Norteamérica, los trenes a Europa, hace locomotoras, un trabajo periodístico impecable. Rafael, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Mira nada más, el Tuca Ferretti, José Ramón Fernández, Martín, que lo conoces muy bien, Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez. Es un placer, un honor tenerte por acá. Y primero el corazón y luego la razón. Has de estar muy emocionado por esta ilusión que tienen los españoles de ser campeones del mundo y tener la segunda, pero en las Euros de 5 llevan 3, o sea, el momento de gloria de España es vigente, está vigente. ¿Cómo ves la final? Bueno, lo primero, daros las gracias a ESPN por darme esta oportunidad de compartir en este lugar, que es un lugar mágico por el paisaje que tenemos detrás, ¿verdad? Segundo, también deciros que yo soy un amante de Latinoamérica, de Centroamérica, y cada vez que estoy por esos lares, una de las cadenas a las cuales sigo es ESPN, para ver fútbol, para ver deporte y por lo tanto, y lo digo no es porque esté aquí en la casa tenga que justificarme, no, al contrario, lo digo de verdad, creo que además ni a Martín lo había comentado, y sobre todo por la profesionalidad de cómo hacéis las cosas, de verdad que me gusta mucho, ¿no? Gracias. Y yo solo digo para todos los que estáis acá, pero para los profesionales que trabajáis dentro, que no se ven y que creo que se merecen el reconocimiento porque tenéis una larguísima trayectoria, ¿no? Por lo tanto, bueno, deciros que es una sana envidia lo que podemos sentir hoy de estar algo más, poco menos de 48 horas de una final de un gran mundial como es el de Estados Unidos, Canadá y México, y por lo tanto muy esperanzado, sobre todo por lo que hemos visto, cómo ha ido la evolución de España desde que empezó el Mundial hasta que llegamos al partido de Francia y llegar a esta gran final, ¿no? Yo, convencido de que podemos ser de nuevo campeones del mundo, y se lo decía antes a Martín también, y creo que a lo mejor vosotros, creo que a lo mejor también coincidís, aunque el fútbol son 90 minutos y pueden pasar muchas cosas, pero que esta selección tiene incluso quizá más solvencia que en el año 2010, ¿verdad? Porque juegan todos para todos y al final juega ese bloque dirigido magistralmente por Luis de la Fuente y por lo tanto, pues es un orgullo para nuestro país, para España, pero es un orgullo también para Latinoamérica y para muchos más países que hoy he tenido la oportunidad de compartir con muchísimos países de todo el mundo en la reunión que hemos tenido con el presidente Donald Trump, con el presidente Infantino aquí en Nueva York, y la verdad es que la mayoría, yo creo que la mayoría, porque me quedaron muy pocos, empatizan realmente con España, ¿no? Empatizan, yo creo que por ese juego, por ese talento español, ¿no? Nosotros hay que recordar que acabamos de ganar ahora el Campeonato de Europa Sub-19 masculino, también acabamos de ganar el Campeonato de Europa Sub-19 femenino, somos actualmente campeonas del mundo, las chicas en fútbol 11, y sería rematar este colofón precisamente con una victoria el próximo domingo en este gran mundial, con todos los respetos, ante otra gran selección y ante un referente que será para toda la historia de Lionel Messi, pero también de su conjunto, ¿no? Porque yo creo que un equipo no se hace solo con uno, hay que hacerlo el conjunto, y la verdad es que es para sentirse orgulloso de esa selección y cómo no, a Argentina sentirse orgullosa de lo que representa la selección en ese país. ¿Cómo no? Yo creo que ganar y gustar en esta selección española y en esta época del fútbol español se demuestra que no son caminos enfrentados, ¿no? Enfrente está la selección que más sabe ganar en los momentos críticos, ¿no? Y entonces le daría todavía mayor lustre a este eventual triunfo español, pero enfrente está Argentina. Martín, te dejo aquí a Rafa porque vamos a necesitar 6 horas para que te hablemos de cómo está México y cómo nos ayudas en la estructura, porque se trabaja de manera muy distinta en la formación de jugadores, que será uno de los temas centrales. Fíjate, un poco hay que ir hacia atrás para entender el trabajo de España en todo su conjunto, a nivel federativo, a nivel selección, a nivel clubes,
Y yo creo que la gran virtud que tiene todo su conjunto, a nivel federativo, a nivel selección, a nivel clubes, y yo creo que la gran virtud que tiene el presidente, y le dio yo le llamo el pacificador a Rafael Louzán, porque es muy difícil llegar hasta aquí. Y si uno empieza a tirar del hilo, se da cuenta, sin ir más lejos, la Casa de España, cómo estaba todo el fútbol español allí presente en Dallas. Los clubes de regional, los clubes de todas las categorías, los presidentes de muchos clubes, los referentes como Emilio Butragueño, como Iker Casillas, el antiguo presidente de la Federación, Ángel María Villar. Digo, como Joan Laporta. Joan Laporta. Lo que hace Louzán, y me lo comentaba el otro día, también hace viajar a las familias para que todo lo que se ve en el campo tiene un porqué. Y yo creo que hay un trabajo mancomunado de las academias del fútbol español, que están reconocidas, de una filosofía, de una idea de juego, pero no solo de la del Barça y del Madrid. De la Real Sociedad, del Athletic Club, de Villarreal, de Osasuna. Digo, ha sabido unir voluntades, y yo creo que esta es la sumatoria de todo, y lo ha hecho muy bien. No es casualidad llegar a una Copa del Mundo de la manera que llega a España. José Ramón. Bueno, una vez más saludar a Rafael Louzán, que lo conocimos en Puebla, y ahí nos dijo Rafael Louzán, y yo le dije, finales de la Copa del Mundo, me dijo, finales. Nos dimos la mano, y en Puebla empezó España a despuntar, a jugar. Me acuerdo que el estadio empezó a gritar Pedri, 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 porque jugó muy bien. Y bueno, España arrancó con Cabo Verde, un empate. Cabo Verde también empató con Argentina, y de ahí vino una racha de triunfos. Ha recibido un gol en todo el torneo de la Copa del Mundo, que no es fácil decirlo. Tiene una defensa maravillosa con Cubarsí y con Laporte. Sí. Tiene dos laterales, Pedro Porro, del que no se esperaba lo que está haciendo, después de que jugó ahí Carvajal. Y del otro lado está Cucurella, maravilloso jugador. Y en medio campo ni hablemos. Está Rodri, que es un crack. Pedri, que ha tenido sus buenos momentos. Olmo, que es otro crack. Lamine Yamal, que está en proceso de serlo. Jugadores maravillosos. Si estuviera Nico Williams, que posiblemente a lo mejor lo utilicen el domingo, España tiene dos auténticos puñales por los costados. Sí. Y he dejado de nombrar al que a mí me gusta más de todos. Olmo y Oyarzábal. Oyarzábal es un trabajador del área, y Olmo es un talento y un crack maravilloso. Ya te olvidaste de Rodri, José Ramón. No, Rodri es el mejor jugador que tiene España. Bueno, Roberto, Ricardo, ¿te preocupa el arbitraje? ¿Crees que le han pavimentado el camino a Argentina hasta la final como presidente de la Federación Española? No, nunca vamos a justificarnos en eso, no, para nada. O sea, el arbitraje siempre, de alguna manera hay que respetarlo como tal, y segundo, queda siempre supeditado en la interpretación, pero yo creo que tú tienes que marcar siempre un gol más para que si de alguna manera hay un error, no, pero que el gol ese que nos hubiera dado la victoria, no, marca un gol más y ya no hay problema, porque nosotros tenemos una estructura arbitral muy potente en España y sabemos lo que pasa con la presión de los clubs y demás, y no, son grandísimos profesionales, se equivocan porque son seres humanos, pero no quería refugiarme en ese sentido de si puedo beneficiar a uno o a otro. En un partido seguro que te benefició, pero benefició me refiero porque ha habido un error de interpretación y al final sacas esa conclusión, pero en otro a lo mejor la conclusión era al revés. No ha habido, para nosotros lo que es el camino que hemos realizado, estamos muy contentos, y otros países como Argentina, porque ya lo decía Martín antes, que sabe ahí esperar en los minutos finales y cómo no sacar esa victoria adelante, que así sabe con una fuerza extraordinaria, ¿no? Y decía bien Martín que es verdad que a mí me ha tocado un papel no fácil de donde veníamos, porque la selección española, o sea, lo que es el conjunto de la Real Federación, estaba en un momento de tremenda tensión, enfrentada con todo el mundo y demás, y hemos llegado para eso. Yo además ya lo veía, no era un secreto, era una realidad que venía para unificar el fútbol español, para que la fuerza del fútbol español a nivel mundial realmente signifique lo que significa hoy, que es una potencia realmente, ¿no? Por lo tanto, Martín conoce muy bien lo que es la realidad del fútbol español,
Y por eso que estamos, ya digo, muy, muy orgullosos de lo que allí se hace. Aquí van a estar, ya están, de hecho, hasta el domingo, pues todos los representantes que deben estar del fútbol español, que creemos que deben estar. Y no es fácil estar en una gran final, a 8.000 kilómetros de distancia, pero estamos muy contentos y muy orgullosos. Roberto. Rafael, bienvenido, buenas noches. Hablabas de 2010, que esta selección actual de España tal vez juegue todavía mejor en lo colectivo, y coincidimos, ¿no? En el 2010 estaban Xavi e Iniesta, dos figuras inconmensurables, ¿no?, en la historia del fútbol español. Ninguno de los actuales creo que puede compararse todavía, ya escribirán sus propias páginas, pero no pueden compararse todavía a esos dos grandiosos futbolistas, y sin embargo sigue siendo la base colectiva lo que le permite a España jugar a ese nivel, pero no de ahora, desde hace muchos años. ¿Qué ha hecho cada quien en España? Tú en la federación, presidente, dirigentes de la federación, dirigentes de los distintos clubes, con la escuela del Barça creo que está muy clara ahí. ¿Qué se ha hecho en todos los ámbitos, en todos los rubros, para que España sea capaz de jugar así durante tanto tiempo? Porque no es de ahora. No hay equipo que domine a tal grado una forma de jugar. No hay equipo que demuestre a tal grado esto del fútbol asociación, de cómo el fútbol es colectivo, y la eficiencia colectiva siempre superará a las grandes individualidades. Sin duda, Roberto, y creo que así es, ¿no? Pero cuando vamos a veces por Europa y por el mundo, nos preguntan ¿dónde está el secreto? ¿Cuál es el secreto de todo esto, ¿no? Y no es fácil descifrarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos actores que participan de esto, ¿no? De manera muy especial está la formación. Hay que recordar que España tiene más de 1,5 millones de federados en todo el territorio español, ¿no? Después tiene repartido en todo el territorio español 19 federaciones territoriales, que cada una tiene sus competiciones también, aparte de las competiciones de ámbito nacional y de la Liga de Fútbol Profesional, tanto masculina como femenina. Está, como digo, esas otras competiciones que son fundamentales para la formación de esos jugadores. Y en España hoy vemos jugando desde los 3 años que empiezan hasta los 70. Hay jugadores con 70 años que están jugando al fútbol en ligas federadas. A ver, Roberto, puedes jugar. O sea que, ya veis que... ¿Se puede jugar caminando o no? Si hay también el fútbol andando. El fútbol andando también tenemos en España. O sea que es una variedad de muchas cosas que al final es un conjunto, ¿no? Y que realmente estamos muy contentos de cómo está funcionando. Perdón. Toma agua, no te preocupes, porque está seco el ambiente. Ahora a lo mejor Ricardo que nos platique, porque él estuvo en la federación, bueno, en la entidad de Galicia, ¿no? Ahí empezaste. El fútbol base, a mí me llama mucho la atención el fútbol base, que es un fútbol que no es todavía el institucional, el de los clubes, ¿no? Y necesitas una serie de variables que en México no tenemos: seguridad, educación, salud, etcétera, para que más o menos con un piso parejo, pues haya presupuesto del gobierno y presupuesto también de iniciativa privada para generar los campos de entrenamiento, los formadores, etcétera. El fútbol base en España me parece que es fundamental explicar, porque en México eso no existe, ¿eh? Ahí hay un secreto del fútbol formativo, que llamas tú el fútbol base, es el fútbol formativo. Es verdad que España dedica una cantidad muy importante económica para formar a los entrenadores que hoy tenemos, que están por todo el mundo, pero dedica una cantidad también muy importante para que esos clubes trabajen en la formación. Probablemente yo creo que somos la federación más importante del mundo que destina más recursos. Estamos hablando solo nosotros, destinamos más de 120 millones de euros a los clubes formativos, a los de abajo, ¿no? Aparte de los que dedican los clubes profesionales. Pero nosotros dedicamos una parte muy importante en ese sentido. Y de ahí que también hay un secreto que parte desde ahí. Creo que la estructura también competitiva de las competiciones que tenemos en España tiene toda su lógica, porque además os pongo una comparación que yo creo que vale la pena valorarla y meditarla. España podría ser un país parecido a Italia. Italia no funciona. Y queremos que Italia esté en un gran mundial, porque Italia le aporta un mundial, como lo ha aportado muchas veces, aparte, como sabéis, ha sido campeona del mundo. Pero sin embargo, hay pequeñas cosas que seguramente no funcionan,
y en algo se está equivocando para que realmente un país muy parecido a España, que es Italia, pues no funciona, no está funcionando, y lo sentimos bien desde aquí, porque yo le tengo mucho cariño a ese país y al fútbol italiano, ¿verdad? Por lo tanto, en definitiva, España está en el camino de que además no lo que tiene ahora surgió ahora y puede desaparecer, no. España hay profundidad, queda largo camino por recorrer. Esta selección que tenemos aquí tiene una media de 26 años, pero vienen detrás estos que son campeones de Europa y tanto en mujeres como tal. Ya estamos clasificados en mujeres para el Campeonato del Mundo del año que viene de Brasil, porque le hemos ganado 4-0 a Inglaterra hace pocas semanas, ¿no? Por lo tanto, todo el conjunto de la maquinaria está realmente funcionando bien. Y decía antes Martín también que a mí solo me toca una parte, que es la parte discreta que me gusta tener en esto, y sobre todo es que no haya problemas. Llevamos 40 y tantos días juntos, como decía Martín, donde hay 4 pilares: los jugadores y los técnicos, las familias que llevan aquí también, las familias de los jugadores, que llevan más de 250 personas conviviendo, no en el mismo espacio, un espacio diríamos casi contiguo. Después está toda la estructura Federación Española de Fútbol, que debemos ser unas 80, 90 personas que estamos ahí detrás. Y después también están más de 150 medios de comunicación que nos siguen y que muchos de ellos también viajan con nosotros, pero están en otro apartado contiguo. Estamos juntos, pero no revueltos. Cada uno está cumpliendo su papel. Me decía Martín y todos los medios de comunicación a nivel mundial que somos la única federación que abrimos a todos los medios de comunicación que puedan entrevistar a los jugadores, que tengan cada día 15 minutos para ver cómo entrena la selección española, y eso es una cosa de sentido común, que para mí no es que sea nada del otro mundo, es la realidad de lo que debe ser, porque a veces para que vosotros podáis salir hoy en antena y demás, tenéis que tener información, y por lo tanto debemos facilitar nosotros. ¿Cómo no vamos a facilitar? Si queremos además que se nos promocione como tal. Por lo tanto, es un conjunto, como digo, de muchas cosas que al final ese conjunto, si funciona, y si hubiera algún problema, que no lo ha habido durante todo este tiempo, esta fase de concepción que ha sido larguísima, la primera, la más larga de la historia, con más de 8 semanas, pues se resuelve dentro, en el vestuario. Vestuarios que no lo hemos tenido, de verdad, os digo que no lo hemos tenido. Hemos estado en Chattanooga, hemos estado en Atlanta, hemos estado en Dallas, hemos estado en Los Ángeles, hemos estado en Guadalajara, hemos estado en Puebla, y no ha habido ningún problema. Hay un equipo humano formidable desde el punto de vista de la estructura, que son los jugadores y el técnico, que es de admirar por su sencillez, porque jugamos todos para todos. No hay un líder, evidentemente, que de alguna manera tal. Además nos han dado la responsabilidad desde que empezábamos, diciendo España es la gran favorita. Y esa responsabilidad no nos ha pesado, no nos ha quebrado en ningún sentido, y la asumimos como tal, sin saber que podíamos llegar. José Ramón había dicho, oye, te veo allá, pero de vernos a poder llegar hay un trecho muy largo, ¿verdad? Rafael, híjole, es que te voy a hacer un comentario y luego una pregunta, porque estamos hablando de fútbol, pero y el tenis, y el ciclismo, y el automovilismo, y el básquetbol, y todos los deportes. España no sé en qué momento explotó y tiene en todos los deportes grandes estrellas. Ese sería uno. Después, una cosa es un equipo y otra cosa es una selección. Un equipo entrena a diario, una selección no. El tener a tantos jugadores de un mismo equipo y jugando como un mismo equipo, porque esto es del Barcelona, de hace muchos años, que viene jugando como la selección nacional y que ya se exportó hacia el PSG y hacia muchos otros equipos a nivel internacional. Y mi pregunta sería, ¿qué siempre se le ha hecho a directivos? Sobre todo en México, porque sí nos da un poco de envidia, ¿no? El trabajo que ustedes hacen. ¿Los intereses de la liga tienen que ir en paralelo con los intereses de la federación? ¿Sí o no? ¿O qué parte sí o qué parte no? Porque finalmente la selección nacional, no es el caso de ustedes que exportan tantos jugadores, pero nosotros, pues si no tenemos una buena liga y si no hay buenas decisiones en la liga, pues repercute en la federación, porque el universo de jugadores es mínimo. No sé si me explico. Entonces, esa pregunta es, ¿tienen que ir en paralelo los intereses de la liga con los de la federación? ¿Sí o no? Yo creo que totalmente, desde que de alguna manera hemos puesto en marcha, bueno, ya lo entendía así, como me decía antes Martín, de que aquí tenemos que todos trabajar en la misma dirección. Antes la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol se comunicaban vía juzgado.
por tal. Entonces así no había ni una llamada de teléfono, no había nada de eso, sino que era vía las ciento y muchas denuncias que ha habido entrelazadas y creo que era una barbaridad, ¿no? Eso al final hace mella en cualquier cosa, no es imposible. Y bueno, hemos llegado pues al contrario. La Liga de Fútbol Profesional forma parte, es vicepresidente de la Federación conmigo, el Sindicato Mayoritario de Fútbol Español, AFE, también es vicepresidente conmigo, la presidenta, en este caso de la Liga Profesional Femenina, también estaba de vicepresidenta conmigo, no está ahora porque tuvo que ausentarse para presentarse de nuevo, pero volverá. Por lo tanto, estamos trabajando todos en la misma dirección y eso es fundamental. Cuando hay un cambio de horario, un cambio de calendario o cualquier cosa, nos sentamos, hablamos, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos grandes, porque nosotros también no es que tengamos solo la labor del árbitro, la labor de las licencias, la labor tal, tenemos eventos muy importantes, la Supercopa de España que organizamos en Arabia Saudí, como conocéis, y otros, la Copa del Rey también, y combinar todos esos calendarios con calendarios de la selección, con fechas, como digo, que son muy difíciles de cuadrar, pues todo eso tenemos que sentarnos y hablarnos, mirarnos de frente para decir, oye, ¿cómo armamos esto? Acabamos hace poco, yo tuve que irme a España precisamente para presentar el nuevo calendario de las competiciones del fútbol español, porque claro, estábamos en el Mundial, pero la vida sigue, ¿no? Y por lo tanto fuimos allí, presentamos de la mano de la Liga, de la mano de los sindicatos, presentamos el calendario de nuevo para esta próxima temporada 26-27, o sea que en ese sentido el trabajo tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Y tú, Ricardo, decías bien que debe haber evidentemente esa consonancia, tiene que ser total. Y si hay diferencias, oye, vamos a sentarnos porque está en juego la Liga, probablemente la segunda o la primera más importante del mundo, que es la Liga Española. Está en juego todas las selecciones nuestras, no solo la absoluta. Tenemos una cadena de selecciones inferiores que también, os acabo de dar los resultados, y pues que eso tiene que estar también perfectamente entrelazado. Y creo que ahora mismo pues somos un espejo al cual poder mirarse. Excelente. Ya te ganamos en una cosa, no lo vas a creer. Nosotros empezamos primero la Liga. Ya empezó la Liga, va a terminar el Mundial, para que veas, para que te des un quemón también, Martín, de que nosotros, ¿verdad? No. ¿Sí o no, Martín? Sí, claro, acaba de empezar, partido esta noche. ¿Qué mensaje? Ya está, o sea, no ha acabado el Mundial y ya está nuestra Liga. Sí. Y en ese sentido, Rafael, parecido a esto, ¿cómo han manejado esa rivalidad extraordinaria a nivel mundial? Barcelona-Real Madrid. Atlético de Madrid también ahí con sus propias rivalidades, pero sobre todo la más visible en el mundo. Barça-Real Madrid. Yo recuerdo la época de Vicente del Bosque, que tal vez esa rivalidad alcanzó su punto más álgido. Guardiola de un lado, Mourinho del otro, con grandes estrellas en ambos equipos, y eran más adversarios que nunca. ¿Cómo le hizo del Bosque? Nos dirás. ¿Y cómo le hacen ahora a nivel federación para parchar esas rivalidades, para decir aquí se juega por la selección de España, aquí no eres ni del Barça ni del Real Madrid, eres del conjunto español? Lo que hizo muy bien, creo que Vicente del Bosque, y han sabido hacer los demás técnicos. Aquí te quitas esa camiseta y juegas para España. Bueno, lo habéis visto además estos días. Hoy he compartido con él, he compartido muchos días durante ahora la celebración del Mundial, a Jan Laporta, ¿no? Como presidente del Barça, que está aquí con nosotros, es el primero en apoyar, porque sabe que además tenemos una representación muy amplia, 8 jugadores. Sí. O sea que por lo tanto, deciros que en ese sentido tiene que haber correlación, ¿no? Tengo muy buena relación con el Barça, con el Madrid también, que tiene una situación ahí que viene de atrás del tema arbitral, como sabéis, y demás, pero creo que estamos en el camino de entendernos. Para nosotros, tanto Real Madrid como Barcelona son dos grandes transatlánticos en el mundo, ¿no? Cualquier movimiento que hace el Madrid o el Barcelona tiene repercusión mundial, no solo en España, ¿no? De ahí que ahora mismo, pues como decía Ricardo antes, que quizá no contesté debidamente a eso, si hay una columna vertebral, es verdad, es una columna vertebral de la selección, forma parte y viene del Barça, ¿verdad? Barça. Pero es verdad que ahí has incorporado a personas, a grandísimos jugadores como son Rodri, como son Fabián y tal, que son elementos que se acoplan perfectamente a ese conjunto, ¿no? Por eso que el haber contado con los dos grandes clubes a la hora de que ahora, por ejemplo, el Madrid, pues, y no pasó nada. Decir, oye, el Madrid no tiene ningún jugador aquí.
más que uno lo tiene porque lo ha fichado, que Ya es lo Cucurella. contrató, sí. Pero, sin embargo, no tiene ningún jugador. Y pues eso podría crear una catarsis en España. Pues no ha creado nada. Porque la mayoría de los ciudadanos españoles han entendido que pues el Madrid en este momento probablemente no tendría no tenía jugadores, momentos, sí. no tenía jugadores para incorporar a la selección española, y por lo tanto lo ha entendido, porque Luis en eso le pone mucha naturalidad y además lo explica con mucha sencillez. Oye, esto creo que son bajo los... Y aparte que yo creo que era más o menos coincidente. Es verdad que cada uno siempre tenemos una selección en la cabeza, pero creo que en eso Luis lo hace pragmático, y pragmático es buscar, decir, oye, ¿cuáles son los que en este momento están mejores? Y también, además, hay que decir que Luis trajo para aquí a muchos jugadores que de alguna manera físicamente sabéis que llegaban muy justos o incluso con algunos problemas físicos, ¿verdad? Y sin embargo, él sabía que, aún me lo decía el otro día, él sabía que ese recorrido les iba a dar para estar en plenitud ahora en el tramo final. Y así fue. Pero al principio algunos dijeron, coño, pues podría llevar a estos o a otros y tal. Traen también a Fermín, ¿no? Que es un gran gesto. Fermín es parte de esto, ¿no? Sí. Que venía muy bien Fermín, y además en el último tramo esto le ha ayudado, ¿no?, a la selección. Y no le creían mucho a Luis de la Fuente el aprovechar el torneo largo, porque llegaba con la columna vertebral del equipo entre algodones. Lamine, Nico. Rodri había salido de lesión en marzo. Final de enero, principio de febrero, fractura por estrés de Mikel Merino. Digo, estamos hablando de jugadores muy importantes. Y fíjate lo positivo que es el seleccionador, que dijo, esto puede ser una ventaja. Vamos a creer en este torneo largo, tengo fondo de armario, tengo buenos jugadores, gestionemos de una manera inteligente cómo vamos a ir utilizándolos. Fabián me olvidaba. Fabián prácticamente no había jugado desde enero. Yo quería, hablaba de la expansión y del trabajo de la federación. Es muy curioso, en las narrativas que tiene la final, el seleccionador argentino fue formado en la Federación Española. Sí. Digo, no solo la formación tiene que ver con entrenadores locales, sino con muchos exfutbolistas que tienen la posibilidad de formarse en una liga en la que han jugado, y vamos a ver a 2 seleccionadores formados por la Federación Española. ¿Qué te atrae de esto? ¿Qué te llama? ¿Qué reflexión te cabe? No, es de sentirse orgullosos de ese trabajo. Hemos estado hace poco haciendo un congreso en Arabia Saudí, donde cogimos cerca de 300 entrenadores que están en toda esa área geográfica de Asia, trabajando desde hace unos años. O sea, hay más de 300 trabajando en esa área del mundo, o sea, formando hasta China, Japón, Tailandia, etcétera, y los hemos hecho un congreso, unas jornadas con todos ellos durante 2 días allí, y por lo tanto en la misma línea de Martín que dices tú, y ahora tenemos muchos jugadores de Europa y también de Latinoamérica que vienen a formarse con nosotros a la academia, que es la academia, que es la casa de los entrenadores españoles, ¿verdad? Por lo tanto, la verdad es que yo creo que a nivel de formación en este momento estamos en nivel top. Hemos abierto también, porque en España había una problemática con el tema de los entrenadores que solo podían ser formados en la federación. Hemos abierto a ser formados en la federación, hemos abierto también a poder ser formados bajo títulos académicos, porque está perfectamente arreglado y todo el mundo tiene que tener también su oportunidad. Por lo tanto, creo que las piezas nos beneficia a todos. Nunca hay que ponerle puertas a nada. ¿Por qué le vas a limitar? Y entonces, al final, el conjunto nos da precisamente pues todo ese elenco de personas que hoy son referentes a nivel mundial. Daros un dato, de los 4 títulos europeos que había en juego, Champions, Europa League, Conference y Champions femenina, había 8 entrenadores. Y de los 8, 6 eran españoles, los que llegaron a la final. Eran 6 españoles de 8 de las finales europeas. Somos 55 países en la UEFA y han ganado 3 Champions, la ha ganado un entrenador español, masculina y femenina. La Conference no la ha ganado equipo español, pero la Europa League también la ha ganado otro entrenador español. Por lo tanto, todo eso creo entender que no debe ser casualidad.
Debe ser que algo hay ahí, ¿verdad? Vamos a mensajes y seguimos. Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. Tanto que aprender, tanto que estamos sorprendidos porque el nuestro es otro planeta. También se ha recordado que en una final los árbitros acostumbran permitir un mayor contacto antes de mostrar tarjetas amarillas, buscando no condicionar el espectáculo con expulsiones tempranas. Esa circunstancia puede beneficiar a un equipo acostumbrado a competir al límite como Argentina, aunque también representa un desafío para España, que necesitará mantener la calma, incluso si el partido adquiere un tono muy intenso desde los primeros minutos. Mientras tanto, las calles de Nueva York y Nueva Jersey comienzan a llenarse de camisetas celestes, blancas y rojas. Los aficionados llegan desde todos los rincones del mundo, conscientes de que presenciarán uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año. Muchos han invertido cantidades enormes de dinero para conseguir una entrada, reservar un hotel o simplemente formar parte del ambiente que rodea una final mundialista. Sin embargo, para los futbolistas, todo ese ruido desaparece cuando atraviesan el túnel de salida y pisan el terreno de juego. En ese instante ya no existen estadísticas, pronósticos ni debates televisivos. Solo quedan 90 minutos, quizás 120, para decidir quién escribirá una nueva página en la historia del fútbol mundial. Pero una final de la Copa del Mundo nunca se explica únicamente a través de la táctica. También se construye sobre pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos para el espectador. Una cobertura defensiva realizada medio segundo antes de lo habitual. Un desmarque que obliga a un central a abandonar su posición. Un pase aparentemente sencillo que rompe dos líneas de presión o una decisión tomada abajo. El máximo nivel de estrés pueden convertirse en el origen de la jugada que termine definiendo al campeón. Ese es precisamente el nivel de exigencia que enfrentan Argentina y España. Ninguno de los dos podrá permitirse una desconcentración. Ambos saben que el margen de error es prácticamente inexistente. Cada balón dividido será disputado como si fuera el último. Cada recuperación despertará la ilusión de un ataque decisivo. Cada intervención del portero tendrá un valor enorme, porque el siguiente disparo quizás sea el que decida el destino del torneo. Lionel Scaloni ha insistido durante toda la preparación en la necesidad de mantener el equilibrio emocional. Argentina no puede dejarse arrastrar por la ansiedad si España monopoliza la posesión durante largos minutos. Esa situación ya ha ocurrido anteriormente y el equipo aprendió que desesperarse solo beneficia al rival. La paciencia se ha convertido en una de las mayores virtudes de esta generación argentina. Esperan el momento adecuado para atacar con una precisión casi quirúrgica. No necesitan generar 20 ocasiones de gol. Les basta con aprovechar una o dos para cambiar completamente la dinámica del encuentro. Esa eficacia explica por qué tantos adversarios terminaron frustrados después de haber realizado partidos muy competitivos. España domina, presiona, mueve el balón con inteligencia, pero Argentina permanece viva hasta encontrar la oportunidad perfecta ante el lado español. El mensaje de Luis de la Fuente
ha sido igualmente. Claro, su equipo no puede obsesionarse con Messi al punto de olvidar al resto de los futbolistas argentinos. El peligro aparece desde múltiples sectores del campo. Enzo Fernández posee una capacidad extraordinaria para romper líneas mediante pases verticales. Alexis McAllister interpreta los espacios con enorme inteligencia y suele aparecer libre cuando el rival concentra demasiados jugadores alrededor de Messi. Julián Álvarez ofrece movilidad permanente, arrastra defensores y crea espacios para quienes llegan desde atrás. Incluso los laterales argentinos participan activamente cuando el partido lo permite. Por eso, España buscará defender colectivamente. No se trata únicamente de vigilar a un jugador, sino de impedir que todo el mecanismo ofensivo argentino funcione con naturalidad. Si consigue aislar a Messi y cortar las conexiones interiores, habrá dado un paso enorme hacia la victoria. Sin embargo, ejecutar ese plan durante 90 minutos resulta mucho más difícil de lo que parece. Messi necesita apenas un instante para transformar un partido entero. Un control orientado, una pausa inesperada o un pase imposible pueden romper cualquier estructura defensiva, por muy organizada que parezca. La historia del fútbol está llena de equipos que hicieron un planteamiento perfecto durante 89 minutos y terminaron derrotados por un solo destello del capitán argentino. Esa incertidumbre acompañará permanentemente a España. Nunca podrá relajarse mientras Messi permanezca sobre el terreno de juego. Al mismo tiempo, Argentina tampoco podrá permitirse perder de vista a Rodri. El mediocampista español representa mucho más que un excelente recuperador de balones. Es el futbolista encargado de establecer el ritmo del encuentro. Cuando España necesita acelerar, él encuentra el pase vertical adecuado. Cuando el equipo requiere calma, baja las revoluciones y obliga al rival a perseguir la pelota durante largas secuencias. Esa inteligencia táctica convierte a Rodri en uno de los jugadores más influyentes del campeonato. Muchos consideran que su rendimiento durante este mundial lo ha consolidado definitivamente entre los mejores mediocampistas del planeta. Argentina intentará reducir su influencia mediante una presión constante en la zona central Ancue-Hacherlo. También implica liberar espacios que España sabe aprovechar extraordinariamente bien. Ahí aparece otro de los grandes dilemas tácticos de la final. Presionar demasiado alto puede dejar huecos detrás de la primera línea. Esperar demasiado atrás permitirá que España instale cómodamente su juego de posesión. Encontrar el equilibrio será una tarea extremadamente compleja para ambos entrenadores. Conforme se acerca la hora del partido, también aumenta la presión. Las cadenas de televisión de todo el mundo analizan cada entrenamiento, cada declaración y cada gesto de los protagonistas. Se habla de estadísticas y antecedentes históricos, de posibles alineaciones y hasta del estado del safety. Sin embargo, dentro de los vestuarios, las conversaciones son mucho más simples. Los entrenadores recuerdan conceptos básicos, insisten en la concentración y transmiten confianza. Saben que un exceso de información puede resultar contraproducente. Antes de una final, los futbolistas ya conocen perfectamente
al rival. Lo verdaderamente importante consiste en mantener la serenidad cuando llegue el momento decisivo. Ningún entrenamiento puede reproducir exactamente la presión de disputar una Copa del Mundo ante millones de espectadores. Esa experiencia solo puede afrontarse con personalidad, confianza y absoluta convicción en el trabajo realizado durante los meses anteriores. Por eso muchos consideran que las finales no siempre las gana el equipo que juega mejor, sino el que administra mejor sus emociones cuando el partido alcanza su punto máximo de tensión. Argentina ya ha demostrado repetidas veces esa fortaleza mental. España confía en que la madurez colectiva de su grupo le permita responder de la misma manera. Muy pronto el balón comenzará a rodar y todas las teorías quedarán atrás. Entonces, solo hablará el fútbol con el paso de las horas. La ciudad cambia completamente de rostro. Las inmediaciones del estadio comienzan a teñirse de celeste y blanco por un lado, de rojo y amarillo por el otro. Las canciones se mezclan en distintos idiomas, mientras miles de aficionados intentan convencer al resto del mundo de que su selección será la próxima campeona. Algunos recuerdan las hazañas de Diego Maradona. Otros evocan la época dorada del fútbol español, pero todos coinciden en una misma sensación. A las finales son impredecibles. Ninguna estadística garantiza absolutamente nada cuando el título más importante del planeta está en juego. Esa incertidumbre explica por qué la expectativa alrededor de este partido ha alcanzado niveles extraordinarios. Los entradas se agotaron hace mucho tiempo y los precios en el mercado secundario superaron cifras que hace apenas unos años parecían imposibles. Hoteles completamente reservados, restaurantes llenos y una actividad económica sin precedentes rodean este espectáculo. Aunque para los protagonistas, el verdadero desafío comienza cuando las puertas del vestuario se cierran y el ruido del exterior deja de existir. Allí ya no importa cuánto costó una entrada ni cuántos millones de personas siguen la transmisión. Solo importa el próximo pase, la siguiente recuperación y la capacidad de mantener la concentración durante cada segundo del encuentro. Argentina llega respaldada por una identidad competitiva que ha construido a lo largo de varios años. Este grupo aprendió a sufrir, aprendió a levantarse después de los golpes y comprendió que los títulos internacionales rara vez se consiguen jugando partidos perfectos. En muchas ocasiones fue necesario resistir, adaptarse y aprovechar la oportunidad correcta en el momento indicado. Esa experiencia se convirtió en una ventaja enorme dentro de los torneos de eliminación directa. Los futbolistas argentinos ya no se desesperan cuando el partido parece complicarse. Entienden que el fútbol cambia en cuestión de segundos y que la paciencia puede resultar mucho más peligrosa para el rival que una presión desesperada. Scaloni ha repetido constantemente que la mayor virtud de su equipo consiste en interpretar cada contexto sin perder la identidad. Si el partido exige intensidad física, Argentina responde con intensidad. Si el rival obliga a defender durante largos periodos, el bloque mantiene la disciplina. Si aparece un espacio para contraatacar, la transición ofensiva se ejecuta con enorme velocidad. Esa flexibilidad táctica ha sido uno de los pilares fundamentales del éxito argentino. España, sin embargo,
representa un desafío completamente distinto a todos los anteriores. Pocos equipos en el mundo son capaces de monopolizar la posesión con tanta naturalidad. No se trata únicamente de conservar el balón, se trata de mover al adversario, desgastar su resistencia física y obligarlo a correr detrás de la pelota hasta que aparezca un espacio imposible de cerrar. Rodri interpreta esos momentos con una precisión extraordinaria. Su visión de juego permite cambiar la orientación del ataque en el instante exacto, evitando que la presión rival consiga recuperar la posesión. Dani Olmo aparece constantemente entre líneas buscando recibir de espaldas para girar rápidamente. Mikel Merino aporta equilibrio, intensidad y llegada al área. Lamine Yamal ofrece profundidad y desequilibrio en el 1 contra 1. Cada pieza cumple una función específica dentro de un mecanismo colectivo extremadamente bien trabajado. Por esa razón, muchos especialistas consideran que esta selección española no depende exclusivamente de una figura individual, sino del funcionamiento coordinado de todo el sistema. Precisamente ahí surge uno de los debates más interesantes antes de la final. ¿Qué resulta más determinante en un partido de esta